tardes y les doy las gracias porque están en un tiempo más con nuestro Señor, con el Eterno. Están en un tiempo más aprendiendo de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y si se acuerdan ustedes, hace 15 días ya habíamos visto parte de este tema, ¿no? Si recuerdan, no sé qué, ahorita vamos a hacer el examen, ¿no? Ahorita, por eso les pasaron sus hojitas, porque atrás viene el examen, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos visto que era el catartizo, ¿no? Y que Dios nos había dado un don, que era el doma, y que el catartizo era la capacitación, era lo que iba a hacer con nosotros, hasta llegar al nivel del varón perfecto, a la estatura del varón perfecto. Entonces, siguiendo con este mismo tema, miren, hoy creo Dios que quiere que este tema doctrinal definamos bien cada uno de los ministerios, porque la otra vez ya no nos dio tiempo, ¿se acuerdan? Ver cada uno de los ministerios. Vimos realmente lo que quería Dios con nosotros, pero ya ahora vamos a ver qué es, ¿no? Acuérdense que el catartizo es la capacitación que Dios nos va a hacer. Y esa capacitación es un proceso. Por eso, ¿se acuerdan? Cuando alguna vez hablaba yo del nuevo nacimiento, yo les decía yo que el nuevo nacimiento es un proceso. Muchos dicen que el nuevo nacimiento es así. No es cierto, yo no creo. Hay personas que sí lo hacen así. Les decía yo que Dios nos quiere capacitar, ¿no? Con ese catartizo. Y ese proceso del nuevo nacimiento ahora sí que es un proceso que vamos llevando a cabo. ¿Hasta cuándo? Hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. ¿Y hasta cuándo vamos a llegar a esa estatura del varón perfecto? Yo creo que hasta que Dios nos recoja, ¿verdad? Va a ser siempre un moldeo que Dios va a hacer con nosotros, pero depende también de qué tanto nosotros nos dejemos moldear, qué tanto te dejes tú. Y ahorita vamos a ver la parte importante, que esta es la parte medular de esto, ¿verdad? Entonces les decía yo que el Señor dio estos 5 ministerios para capacitar ¿a quiénes? A los santos. Realmente es a los santos, ¿no? Y vámonos rápidamente a nuestro texto base. Este texto base ya lo conocíamos, ya lo habíamos visto en Efesios 4:12. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, perfeccionar, ya habíamos visto que viene de catartizo, catartismo, que es el 2677, y de ahí se deriva la palabra catartizo. Pero dice, para la obra del ministerio, para la edificación. ¿Qué es edificar? Para que se haga esta iglesia, para que nuestra iglesia en general, o sea, hablemos de todas las iglesias, denominaciones que sean. Aquí ya no nos vamos a meter si es buena o mala doctrina, si lleva esa sana doctrina, eso ya nos corresponde a cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero Dios les dio estos ministerios para edificar la iglesia. ¿Pero a quiénes se los dio? A los santos. Ahí es donde comienza la situación. Y ahora, vámonos otra vez a la Biblia, porque recuerden que a mí me gusta mucho ver en la Biblia cómo lo vemos. ¿Y por qué me gusta mucho? No sé si a ustedes les ha pasado que a veces leemos la Biblia y como que dices, híjole, pues no me dijo mucho, ¿no? ¿Por qué no nos dijo mucho? La Biblia está, acuérdense que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. Cuando lo traducen a nuestra versión españolada, castellanizada, que es la Biblia del Oso, la primera Biblia que hubo en nuestro idioma original, no era tan bien traducida. Entonces, por eso es de que recuerden que yo siempre me voy al original, a cómo tendría que ser cuando lo escribieron en hebreo o en griego. Entonces, para eso tenemos, la verdad es que para hoy la tecnología es tan buena, en algunas cosas es mala y en algunas cosas yo creo que es muy buena. Si nosotros utilizamos la tecnología para cosas buenas, yo creo que es lo mejor que puede haber.
Pero si, como hoy, muchas personas, principalmente, y no quiero atacar, ya mis hijas saben, ¿no? Pero los jóvenes están mucho tiempo en el celular, yo creo que eso no es tan bueno, pero bueno, cada quien, ¿no? Entonces, miren, aquí ya lo tengo en la Biblia original. Los numeritos verdes son el Strong, es decir, cada palabra tiene una definición, ¿verdad?, del original. En el caso del 12 dice, a fin de perfeccionar. Aquí voy a recordar la prédica anterior rapidito. ¿Se acuerdan que el 2677 era lo que era el catartismo? Miren, el catartismo que era para completar, para perfeccionar. Pero de ahí nos íbamos, miren, le voy a dar aquí en el 2675. Y en el 2675 dice catartizo. Pero a mí me gusta, perdón, le voy a subir muy rápido, como ya me la sé. El catartizo, ahí está, catartizo. Aquí en la parte de abajito dice, para completar, equipar, preparar, algo que fuera perfeccionado, constituido. Y me voy más abajo. Dice, a fin de constituir, hacer, perfeccionar y restaurar. Eso es el catartizo, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere hacer. Entonces, en el proceso del nuevo nacimiento, todos esos sinónimos son los que Dios quiere hacer con nosotros. Pero dice, ¿a quiénes? Ay, se me bajó. ¿A quiénes? Dice, a los santos, ¿verdad? A los santos son. ¿Y quiénes son los santos? Aquí es lo interesante, vamos a ver quiénes son los santos. Le voy a dar a este. Miren, los santos, dice hagios, ¿verdad? Ya vieron del lado derecho de ustedes, dice hagios. Y otra vez me voy a ir hasta el diccionario Albine, porque aquí miren, para leer todo esto es para entender. Nada más una palabra, todo esto es lo que significa una palabra. Entonces, es tan importante a veces, les digo, tener las herramientas. Aquí está, el diccionario Vino. Dice, fundamentalmente significa separado. Un santo es un separado. Y por ello en la escritura, en su sentido moral y espiritual. Entonces quiere decir que un hagios es físicamente puro, ¿no? Esa sería la parte del cuerpo. Acuérdense que nosotros somos tripartitos. Físicamente puro en el cuerpo. Dice, moralmente, es que lo quiero encontrar, aquí está. Moral y espiritual, dice, moralmente sin mancha, eso sería en el alma, y ceremonialmente consagrado en el espíritu. Entonces, en las tres facetas, un santo tiene que estar, digamos que separado. Aquellos a los cuales Dios va a darles el catartizo o los va a capacitar, va a ser a los santos. Pero ahora, ¿quiénes son los santos? Los que están separados del pecado y por lo tanto consagrados a Dios. Esos son los hagios. Hermano, si tú quieres tener un catartizo, si tú quieres que Dios te complemente, si tú quieres que Dios te restaure, si tú quieres el día de mañana llegar a la estatura del varón perfecto, ¿qué es lo que tienes que hacer? Separarte del pecado y consagrarte a Dios. Y hoy creo, hermanos, que hoy que estamos viendo tantas cosas allá afuera en el mundo, yo creo que es necesario que nosotros hagamos eso, que nos consagremos a Dios, que nos separemos del pecado. Y es tan importante hacer estas partes, porque entonces alguien que está así, la Biblia dice, es irreprensible en sus tres partes de su ser, ¿no? Entonces Dios quiere que lleguemos a esa estatura del varón perfecto. ¿Ustedes creen que sea imposible? Yo no creo que sea imposible. Siempre y cuando me separe del pecado y me consagre a Dios. Y no por eso quiero decir, como antes, ¿se acuerdan lo que hacían los escribas y los fariseos, ¿no? Que se iban, ¿cómo dice la palabra? Que se iban por un rincón y ahí estaban orando y se veía que estaban demacrados. No queremos eso. No queremos llegar a ser escribas ni fariseos, sino queremos llegar a entender la palabra que Dios nos da.
y que nos dice qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces, vamos a ir viendo lo de los 5 ministerios para que ustedes vayan viendo. Me voy a regresar a la presentación y miren, el fundamento de por qué Dios quiere hacernos un catartizo está en Jeremías 1:10, y en la versión Nueva Biblia al Día dice: hoy comienza tu trabajo, prevenir a las naciones y a los pueblos del mundo, de acuerdo con mis palabras expresadas por tu boca. Yo derribaré a unos y los destruiré, y plantaré y cuidaré a otros, los fortaleceré y los engrandeceré. Esta es una profecía que se le fue dada a Jeremías. Estamos hablando del Antiguo Testamento. ¿Y qué es lo que dice? Que va a poner personas, aquí si ustedes ven, dice que va a poner personas que van a plantar, van a cuidar, van a fortalecer y van a engrandecer. ¿A qué les suena eso? A los ministerios que Jesús en su momento, cuando Él se fue a las partes bajas, que dicen que se llevó cautiva la cautividad, y Él regresa, Él entrega dones a los hombres, en este caso, los ministerios. Recordemos que hay 5 ministerios y hay 9 dones. Los ministerios fueron dados por Jesucristo. Los 9 dones son dados por el Espíritu Santo. Hoy vamos a ver los ministerios. Los dones del Espíritu Santo, después los veremos, y recuerden que es profecía, don de lenguas, don de sanidad, son diferentes dones. Entonces, ¿yo qué les quiero decir con esto, hermanos? Dice que va a dar a algunos, dice, a naciones y a los pueblos. Entonces, quiere decir que a alguno de nosotros Dios nos dio ministerios, y a alguno de nosotros Dios nos dio dones. Ahora, la pregunta sería: ¿qué don te dio Dios y qué ministerio? ¿O qué ministerio? Porque hay gente que tiene dones y ministerios. Hay gente que nada más tiene ministerios, pero normalmente todos los que tienen ministerio tienen dones. O hay gente que nada más tiene dones. De todos ellos, ¿qué Dios te dio? Aquí lo interesante es eso, ¿no? Preguntarnos qué Dios nos dio, ¿no? Entonces, aquellos santos son los que son llamados para servir a la iglesia, son llamados para servir tanto en el altar, como a lo mejor, como decía Hechos, sirviendo a las mesas, ¿verdad? Pero Pablo, fíjense, Pablo le dijo a Timoteo: lo que has visto de mí y has aprendido de mí, quiero que te lo encargues a hombres fieles, idóneos para enseñar a otros. Entonces, aquí si Pablo le estaba diciendo eso a Timoteo, que Pablo era un apóstol, yo les preguntaría, hermanos, ¿a qué venimos nosotros cada 8 días a la iglesia? Venimos a aprender la palabra de Dios, pero si venimos a aprender la palabra de Dios, ¿no la contenemos esa palabra? ¿O la damos a otras personas? La damos a nuestro vecino, a nuestro compañero. ¿A quién la tenemos que dar? Fíjense lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Dice: lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Entonces, yo les pregunto, hermanos, ¿a qué venimos a la iglesia? A esto, dice: encomiéndaselo a creyentes dignos de confianza. Yo creo que nuestro Dios nos ha dado esa confianza, y debemos de ser dignos. ¿Para qué? Para que estemos capacitados, para que tengamos un catartizo, y entonces nosotros podamos enseñar a otros. Ese es nuestro objetivo. Yo creo que ese es el objetivo de venir a la iglesia. Ese es el objetivo que Dios nos hizo desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Yo creo que cuando Dios, en el vientre de nuestra madre, nos tocó Dios y dijo: a ver, esta persona va a ser evangelista, esta persona va a ser profeta, esta persona va a ser maestro. Cada uno de nosotros tiene un don y un ministerio. Y yo les preguntaría, hermanos, ¿cuál es su don y cuál es su ministerio? ¿Se lo han preguntado algunas veces? Y si no se lo han preguntado, ahorita se lo van a preguntar, ¿verdad? Ahorita vamos a ver por qué les estoy diciendo esto, ¿no? Vamos a ver detalladamente cada uno de los ministerios. Miren, aquí por principio de cuentas tengo el de apóstoles.
Si ustedes se ven, es demasiada información, es mucha información para verla en este momento. Y por eso precisamente se las dimos escrita, para que ustedes se la lleven, la estudien y entonces hagan lo que yo hice. Ahorita les voy a decir por qué tienen que hacer lo que yo hice. Cuando lleguemos a maestros, ¿se acuerdan que alguna vez yo les dije, Dios me dio, yo sabía, yo ya me lo había profetizado, yo tenía, aparte de que el ministerio de pastor ya lo tenía desde hace mucho tiempo, pero primero me profetizaron el de pastor, pero después me di cuenta que yo era más maestro que pastor. Y ahorita que lleguemos al ministerio de maestro, ahorita les voy a decir por qué y ustedes me van a dar la razón si sí o no. Bueno, vamos a ver en el caso de esto el ministerio de apóstol. El ministerio de apóstol viene de la palabra apóstolos y que quiere decir uno que es enviado o uno que es mensajero, ¿verdad? Se le conoce como alas de águila. ¿Por qué? Porque tienen visión desde arriba. Si ustedes se fijan, los apóstoles siempre andan arriba, ¿no? Así que en las alturas, pero porque dicen que desde arriba las cosas se ven mejor, ¿no? Y aparte, con esa visión de águila que tienen ellos, ¿verdad? Ellos establecen doctrina, también tienen autoridad para enviar ministros o delegaciones apostólicas. Pero aquí viene lo interesante. Los ministerios se pueden reflejar en la mano. La mano, yo digo que es la mano de Dios. Y miren, vean esto. Los 5 dedos son los 5 ministerios. Y vamos a empezar por el ministerio de los apóstoles. El dedo de los apóstoles es el dedo pulgar. ¿Por qué? Porque agarra todos los dedos. ¿Sí se dieron cuenta que agarra todos los dedos? Entonces, él siempre va a estar... No hay un rango, aunque en otros capítulos ahí sí dice que en primer lugar es en los apóstoles, todo, pero ese es otro tema. Ahorita lo que quiero ver es que ustedes vean la mano. El apóstol puede agarrar todos los dedos, ¿verdad? Entonces, aquí tienen, por ejemplo, el ministerio del apóstol, las señales que él establece, que establecen doctrina, ¿no? Que poseen un centro de autoridad y gobierno, tienen eusoxia. ¿Qué es la eusoxia? Que tienen autoridad para mandar, ¿verdad? Ahí están los dones, tienen dones de poder, de inspiración y de revelación. Ahí están las diferentes citas también y cada una de las funciones de los apóstoles. Y si ustedes se ponen a revisar, dicen, ok, todo eso hace un apóstol, ¿sí? Es tan importante hoy el ministerio del apóstol. ¿Y por qué es tan importante el ministerio del apóstol? Fíjense, porque muchas personas, yo he escuchado predicadores que dicen que los apóstoles son los 12 apóstoles nada más, que después de ahí ya no hay apóstoles. Yo no creo eso. Y les voy a decir por qué. Porque hay apóstoles del Padre. ¿Quién fue el apóstol del Padre? Nuestro Señor Jesucristo, porque fue el enviado del Padre. ¿Quiénes son los apóstoles de Jesucristo, del Hijo? Los 12 apóstoles. Ahora, también hay apóstoles del Espíritu Santo, porque no nada más existieron los 12 apóstoles. Acuérdense que en Hechos, principalmente en Hechos, capítulos 14, 15 y en primera de Timoteo, ahí se ve reflejado los diferentes apóstoles del Espíritu Santo. ¿Quiénes fueron apóstoles del Espíritu Santo? Hablemos de un Bernabé, hablemos de un mismo Pablo, porque Pablo no estaba dentro de los 12, son apóstoles del Espíritu Santo. Hablemos de un Silas, de un Timoteo, porque Pablo envió a Timoteo, entonces ya fue un enviado, es un apóstol. Entonces, creo yo que en este momento todavía existe el ministerio apostólico. ¿Por qué? Porque dice que establecen doctrina. Y entonces, ¿cómo nosotros vamos a saber todo lo que hoy estudiamos si no hay un apóstol? Pero les digo, muchos hermanos dicen que no son apóstoles, pero aguas. También he visto que hay muchos que se autodesignan apóstoles y van pidiendo por ahí por las iglesias su diezmo, y eso tampoco creo que sea correcto, ¿verdad? Entonces, esta es la parte de los apóstoles. Me voy rápido para que ustedes vayan viendo. Ahora, vamos a ver a los profetas. Profetas viene del Strong G652 y se traduce de apóstolos. Dice uno que es enviado o es mensajero, y ellos se reflejan como alas de gallina. ¿Por qué alas de gallina? Porque juntan a la iglesia.
normalmente los profetas juntan a la iglesia. ¿Saben cuál es la característica de los profetas? Tienen visión de rayos X. Y aquí lo más importante es que poseen la boca de Dios. Es decir, Dios a través de ellos les da mensajes. A veces hay diferentes tipos de profetas, ¿no? Algunos en el momento les manda la revelación, otros es por sueños, otros es viendo visiones. Entonces, este es un profeta, aquel que luego a veces empieza a ver, una persona que empieza a ver ciertas cosas en la iglesia, en el altar o en su misma casa, es un profeta. ¿Qué es lo que tiene que hacer esa persona? Desarrollar el ministerio profético. Eso es tan importante, ¿no? Entonces también tienen dones de inspiración y revelación. Ahí están las citas. Mira, y dice, reciben revelación de misterios como los apóstoles. Dios les comunica lo que va a hacer antes de llevarlo a cabo. Y son el dedo índice de la mano de Dios que señala. Ahora es el dedo índice. ¿Qué hace el profeta? Señala. Cuando algo no está bien, porque como ellos establecen doctrina y algo no está bien, ellos son los que dicen, está pasando esto. Esto no es de Dios. No sé si ustedes hayan visto en algunas iglesias, hay muchos profetas y cuando está la presencia, como hace rato, del Espíritu Santo, ellos comienzan a decir, así dice el Señor, y empiezan, lo que en ese momento Dios les reveló. Ese es un profeta. Y dentro de las iglesias hay muchos profetas. Sí existe el ministerio profético. Nosotros creemos mucho en ese ministerio profético. Y precisamente, fíjense ayer, hermanos, con lo que está pasando ahorita con nuestro hermano pueblo de Israel. Ayer me pasaban una noticia de un hermano que le llegó una revelación profética. Y la verdad está muy fuerte, muy fuerte. No se las quiero leer porque yo siempre he dicho que la profecía no es para asustar. La profecía es para preparar los tiempos. Y dice que, porque el verso que ayer me dieron varios versículos y habla de Apocalipsis 3:3, cuando dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche y que no falta mucho para que el Señor llegue. Entonces, ayer con todo lo que pasó en Israel, ya se está activando el ministerio profético, créanme. Hay muchas personas que hoy, y recuerden lo que dice Hechos, dice, y tus hijas verán visiones, y los ancianos también. Entonces, yo creo que el ministerio profético se va a empezar a activar con todo esto. Entre más se acerque la venida de nuestro Señor Jesucristo, esto el ministerio profético va a ir activándose más. Es más, en hermanos que a lo mejor no creían que eran profetas, pero que porque Dios ya nos asignó un ministerio, ya nos asignó un don. Lamentablemente a veces no podemos nosotros desarrollarlo. ¿Por qué? ¿Se acuerdan lo que primero que decía? Era para los hagios, para los santos. ¿Y quiénes son ellos? Los que están apartados del pecado y los que están consagrados a Dios. ¿Qué necesitamos para que nuestro ministerio se desarrolle? El hagios. Necesitamos eso precisamente. ¿Sale? Entonces, es bien importante esto. Bueno, vamos con los profetas, ¿verdad? Decía yo que era el dedo índice porque ellos señalan. El siguiente, maestros. Aquí es donde yo les decía yo que me pararan un poquito y les voy a decir por qué. Cuando empecé a hacer esta lista, cuando empecé a hacer este cuadrito, y miren, les voy a enseñar. ¿Dónde está mi apóstol, el profeta? Cuando empecé a hacer el cuadrito, yo empecé a palomear. Miren, empecé a palomear. Dije, ay, Dios mío. Yo ya lo sabía, pero Dios me confirmó que efectivamente soy un maestro, ¿no? Y ahorita que pasemos a pastor también. Entonces, cada uno de ustedes vaya, por eso les dimos su cuadernito, vayan palomeando, o vayan diciendo, ay, a lo mejor sí soy esto, a lo mejor. Y entonces empiecen a orarle a Dios, oren a Dios y tengan esa comunicación con nuestro Señor para decirle, Señor, revélame qué ministerio tengo, ¿verdad? Ok, vamos con los maestros. Dice que ellos son alas de halcón
¿Por qué? Porque los halcones, recuerden que en sus patas llevaban mensajes. Esos eran los halcones, ¿verdad? Mensajes, dice, mensajes en sus patas, así se pierde, que el pueblo se pierde sin entendimiento. Eso lo dice en Oseas, ¿verdad? Dice que tiene exousia, o sea, tiene autoridad para enseñar. Su voz es un punzón de escribiente, sirve para grabar la ley de Dios en los corazones del pueblo. Es decir, aquel que es maestro habla por parte de Dios y lo graba en el corazón de los hermanos, ¿no? Por eso digo, váyanme poniendo palomita en las que ustedes crean, yo creo que casi todas. Dice, explican los misterios de Dios de una manera sencilla. Yo me puse palomita ahí, no sé si ustedes me pongan palomita, pero yo sí me puse palomita ahí. Se mueven en el lugar santo. Acuérdense que hay 3 lugares: el atrio, el santo y el santísimo, ¿no? Tiene dones de revelación, espíritu de revelación y de conocimiento. Fíjense que ahí yo tenía un problema. Yo decía hace tiempo, bueno, antes de hacer este estudio, yo decía que tenía espíritu de discernimiento, un don que se llama el don de espíritu de discernimiento. Pero cuando empecé a leer esto dije, no es cierto, tengo el espíritu de revelación, y les voy a decir por qué. A veces no lo quiero hacer, de veras, yo no lo quiero hacer, hermanos, pero yo veo una persona y no la veo completamente, porque no estoy así completamente no, sino nada más medio y hago zzz, la escaneo. Y de veras, hermanos, puedo decir cómo es la persona, actitudes, sentimientos, a veces siento hasta su corazón. Pero ¿saben qué es eso? Un espíritu de revelación. Ahora entiendo que Dios me lo ha dado, porque como me había dado este ministerio, entonces iba con este don, ¿verdad? Bueno, aquí están las citas bíblicas, pero mire, dice, son los que hacen discípulos. Normalmente, y es lo que he venido haciendo, y es lo que vamos a hacer aquí, yo quiero hacer discípulos, porque yo no voy a ser el único que predique, el único que esté en los estudios, el único que evangelice, no. Yo tengo que hacer discípulos que me ayuden, ¿no? Y ahí está el hermanito Andrés, que lo he jalado, y todos aquellos que ustedes quieran, son bienvenidos para empezar a estudiar y empezar a conocer los misterios de la Biblia. Porque les digo, a veces nosotros leemos la Biblia y, híjole, pues medio entendí. Pero si lo empezamos a ver ya desde una manera, desde el Strong, va a ser ya diferente, ¿no? Desde lo inicial. Bueno, dicen, trazan la doctrina apostólica, lo que nosotros recibimos de nuestros apóstoles, de nuestros profetas, nosotros tenemos que trazar. Este estudio es mucho dado de nuestra cobertura de los profetas, y de ahí lo fui sacando, ¿no? Lo fui amoldando. Enseñan principios elementales, es decir, podemos enseñar la leche, que les digo que nosotros ya no estamos para leche, estamos para viandas, estamos para comida sustentable ya no somos unos bebés en Cristo. Entonces, si ustedes se fijan, desde que empezamos aquí en esta casa de oración, hoy yo creo que la palabra que Dios nos ha revelado es una palabra en la cual ustedes se queden con algo. No nada más venir a escuchar un mensaje y que hable el pastor y pues yo no sé ni qué dijo, sino que ustedes se lleven un mensaje importante para que en la semana, yo les decía no sé si el domingo o en la semana, ustedes digan, a ver, ¿qué es lo que quiso decir? Me decía el hermanito Toño el miércoles pasado, cuando vimos el estudio, me decía, ay José Manuel, dice, es que tú nunca me dejas dormir, dice, porque me llevo un montón de preguntas. Pero esa es la idea, que la palabra, el Espíritu Santo nos exhorte, nos revele, nos redarguya, nos diga qué tenemos que hacer, ¿verdad? Bueno, seguimos. Abren el oído para oír la sana doctrina. ¿Por qué? Porque son el dedo meñique de la mano de Dios. Pues, miren, hacemos esto nosotros. Quitamos la cerilla y entra la palabra. Entonces, ya llevamos el pulgar, ya llevamos el índice y ya llevamos el meñique, ¿no? No porque sea el chiquito, quiere decir que tiene, o como miren, el mío está chueco. No quiere decir que sea malo, ¿no? Los maestros hacemos todo eso, ¿verdad? El maestro
Yo creo, yo siempre he dicho, sí soy maestro, ¿sí? Y sí lo creo, y creo que Dios me ha dado ese ministerio. Bueno, seguimos con el siguiente. Pastores. A los pastores viene del G4166 y se traduce como poimen, y dice, uno que cuida manadas o rebaños. Se le dice alas de cigüeña, porque son piadosos, leales, bondadosos, amorosos, lo cual describe el carácter de un pastor, ¿no? Así debería de ser un pastor, pero sabemos que no todos son así, ¿verdad? Omitimos nombres, pero bueno, dice que también cuando no tiene comida se pica el pecho y le da su sangre a sus pichones. Por eso es de que son cigüeñas, así hacen las cigüeñas. Yo no sabía, es algo que aquí encontré, ¿verdad? Dice que ellos poseen la vara del pacto, por tener la vara, ¿no? De la vara de Aarón, la vara de Moisés. Hace comprometernos pactar con Dios, ¿verdad? Tienen vara de autoridad para corregir ovejas, pero también tienen callado para pastorear. Es decir, el pastor tiene que corregir a veces, pero el pastor también tiene que estar con el hermano para ver qué es lo que está, si necesita algo. Eso es un buen pastor, ¿verdad? Tiene dones de revelación, solamente aquí se reduce un poquito más, pero dice, separan las ovejas de las cabras. Debemos de separar, no todos en el pueblo de Dios, y es algo que tengo temor de Dios de lo que voy a decir, pero en una iglesia no todos somos ovejas, también hay cabras. En una iglesia no todos somos trigo, también hay cizaña. Y dice el Señor, porque dice, bueno Señor, entonces quitamos la cizaña. No la quites. En su tiempo Dios segará. Y yo creo, hermanos, porque lo creo fervientemente, porque créanme que he orado muchísimo todas estas semanas, y yo creo que Dios hizo una siega y una poda en nuestra iglesia. Y todavía falta, hermanos, que vengan, porque yo sé que va a añadir más hermanos, buenas ovejas, pero algunos otros yo sé que Dios los separó por alguna circunstancia, y bueno, pues cada quien, ¿no? Mantienen al rebaño unido, conocen a sus ovejas y sus ovejas lo conocen, alimentan al rebaño, velan y dan cuenta de cada una de las ovejas. Esta es una parte importantísima, hermanos. El que es pastor va a dar cuenta, no nada más de lo que yo hago, no nada más de mi esposa, no nada más de mis hijas. Yo hoy voy a dar cuenta por cada uno de ustedes, créanme. Si ustedes no hacen algo o hacen algo, o yo veo que están haciendo algo y yo no los tengo que a lo mejor llamar la atención, yo voy a tener esa cuenta conmigo. Entonces, se dan cuenta cómo el ministerio también puede ser el de pastor, ¿verdad? Vamos con el último, pero no por eso el menos importante, que es el de evangelista. Se le conoce como alas de paloma, ¿verdad? Es del Strong 2099 y es evangelistis, y dice mensajero de lo bueno. ¿Por qué alas de paloma? Porque es un símbolo de reconciliación y de paz. Ellos son los pescadores de almas, se mueven en el atrio. ¿Por qué se mueven en el atrio? Porque acuérdense que en el atrio es apenas los que acaban de llegar a la iglesia, a lo mejor los recién convertidos, o a lo mejor los que apenas van a poder entrar a lo que es el rebaño sagrado de nuestro Señor. Dan testimonio de Jesús, hacen ver a los pecadores su pecado y los llaman al arrepentimiento. ¿Y saben qué? Son el dedo medio. Dice que es el dedo medio, pues alcanzan, es el que alcanza más, ¿no? Es el que alcanza más a todos. Por eso es el dedo medio, ¿verdad? Entonces, poseen la vara que mata al egipcio en el pecador, tienen eusoxia, o sea, tienen autoridad para echar fuera demonios y sanar enfermos, se mueven en el atrio, ya lo vimos, dan testimonio de Jesús, llevan a los convertidos al bautismo en agua. Normalmente los evangelistas lo primero que hacen es que
que lo llevan a bautizar, porque acuérdense que ese es uno de las ordenanzas que tenemos que llevar, ¿verdad? Entonces, esos son los 5 ministerios. Ahora, yo les preguntaría, hermanos, ya para pasar al examen, ¿cuál de los 5 tienen ustedes? Yo no creo que aquí no haya evangelistas, yo no creo que aquí no haya maestros, no haya pastores, no haya profetas, y mucho menos apóstoles. Yo creo que sí los hay. ¿Qué es lo que nos falta? Prepararnos. Miren, vamos a la última diapositiva, y ¿se acuerdan que este ya lo habíamos visto? Que decíamos, en el versículo 14 nos decía que todos debemos de llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este es nuestro objetivo de todos nosotros, ¿no? No es nuestro objetivo nada más decir, pues voy cada 8 días y pues a ver qué aprendo. No, nuestro objetivo es este. Primero es llegar a la unidad. Todos nosotros tenemos que llegar a una unidad de fe. Y acuérdense que para eso Dios nos dio el catartizo, el perfeccionamiento, el equipamiento. Debemos de tener un conocimiento pleno de nuestro Señor Jesucristo. Tener una madurez. ¿Para qué? ¿Se acuerdan las 8 días que decía, casi 15, perdón, que decíamos que para que no seamos niños fluctuantes, que cualquier doctrina nos lleve de un lado a otro? Nosotros debemos de tener una madurez para llegar con un hermano y decirle, hermano, lo que te están enseñando no es correcto. ¿Sabes qué? Porque en este momento, acuérdense que estamos en tiempos ya complicados, donde falsos maestros y falsos pastores, ellos van a estar por todo el mundo. Entonces, esa es parte de lo que es la apostasía que se viene directa a nuestra iglesia de Cristo. Eso es lo que hoy está latente aquí, y es el enemigo que ha adentrado a la iglesia de nosotros. Entonces, tenemos la autoridad, si tenemos esta madurez, debemos de tener la autoridad para decirle a un hermano, yo creo que lo que estás viendo no está bien. O ¿sabes qué? Es lechita, hermano, es lechita, y tú ya necesitas un bistec, necesitas un tomahawk, así de a kilo, ¿no? Con su ración aquí de papitas y todo esto, necesitas carne. Pero ¿quieres todavía tomar lechita? No, mi hermano. ¿Cuántos años tienes en el Evangelio? 5, 3, 10, 15. ¿Y sigues tomando lechita, hermano? No, mi hermano. Necesitamos tomar viandas. ¿Por qué? Porque la llegada de nuestro Señor Jesucristo está cada día más cerca. Y al estar más cerca, nosotros tenemos que estar a la estatura del varón perfecto. ¿O qué? ¿Quieren ustedes estar aquí en esta parte? Por eso miren, el muñequito aquí está más chiquito y cada día va creciendo más, porque nosotros debemos de hacer un hagios, debemos de estar consagrados, debemos de quitarnos del pecado para llegar, ¿se acuerdan? Al artios, a la perfección completa. Y para eso nos ayudan los 5 ministerios, nos están ayudando para llegar a esta estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, hermanos, yo les diría, ¿queremos alcanzar esa estatura del varón perfecto? Yo creo que sí. Yo creo que cada uno de nosotros debe de alcanzar esa estatura. Pero ¿saben qué? Debemos de humillarnos, hermanos. Humillarnos ante nuestro Dios para que podamos ser exaltados a su debido tiempo. Dios les dio estos domas a los hombres, ¿verdad? De acuerdo al catartizo que les digo, para llegar a este artios. Pero, ¿saben qué, hermanos? Con estos ministerios, ¿cuál sería? Yo así lo he visto. En ninguna parte de la Biblia dice esto, pero yo así lo he deducido, yo así lo he discernido. Tenemos los 5 ministerios y les enseñé que son la mano de Dios. Si quieres, véngase para que no le agarre el sol. La mano es la mano de Dios, ¿verdad? Y estamos hablando de los 5 ministerios. Ahora, esos 5 ministerios, para mí, el primero tendría que ser un evangelista, ¿no? Cuando uno llega a los pies de Cristo, pues empieza uno a comenzar a ver la doctrina y todo eso.
Entonces, ¿cómo uno puede ser evangelista? Diciendo lo que Dios ha hecho con nosotros. Nada más alguien me decía, es que yo no sé, hermano. No, nada más di lo que Dios ha hecho en ti. Y con eso, la otra persona va a creer. Porque ve cómo a ti te ha transformado. Entonces, primeramente sería el ser evangelista, ¿no? El ser evangelista. Posterior a ello, tú ya eres evangelista. ¿Qué comienzas a hacer? Empiezas a tener amor por los hermanos, porque dice que sin amor no somos nada, somos como un címbalo que resuena. El siguiente paso sería el amor. Yo tengo amor por mi hermano. Pero también tengo amor por mi enemigo, porque lo debo de tener, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la característica de aquella persona que tiene amor? Es el pastor. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que era el pastor? Y luego el pastor pues empieza, pues a lo mejor a hacer estudios, a hacer ciertas cosas, y viene el maestro. Empezamos como que, si ustedes se fijan, a subir de nivel, ¿verdad? Un maestro es aquel que agarra la Biblia y empieza a estudiar, y entonces ahora, híjole, ya la Biblia ya necesita más. En mi caso, tengo como 5 Biblias de estudio, y agarras el Strong, y agarras el Easy Word, y agarras todo lo que la tecnología te puede dar, y empiezas a estudiar, y Dios te empieza a revelar. Es lo que hace el maestro, ¿verdad? Pero después llegas a otro nivel donde ya como maestro empiezas a estudiar, hasta que Dios, a través de la palabra, te empieza a revelar las cosas secretas de la Biblia. Porque acuérdense que en la Biblia, ¿cómo dice el verso? Pareciera que aquí tenemos alguna revelación. Entonces hay que estudiarla. Empiezas a estudiar y entonces Dios te da a ser el profeta. Y una vez que eres profeta, pues ya viene el último paso, que es ser apóstol. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es como una escalera. Vamos hacia arriba hasta llegar a ser apóstol. ¿En qué parte estamos nosotros? Yo les preguntaría a mis hermanos, de la mano de Dios, ¿qué dedos son ustedes? ¿Qué dedo creen que sean? O mejor aún, les voy a reformular la pregunta. ¿En qué parte de los 5 ministerios se encuentran ustedes? ¿En el ministerio de evangelista, en el ministerio de pastor, de maestro, profeta, apóstol? ¿En qué nivel de la estatura o del hagios ustedes se encuentran? Ustedes se tendrán que responder, mis hermanos. Y ustedes tendrán que ver qué es lo que tengo que hacer para llegar a esta estatura del varón perfecto. Porque el día que Dios venga, que no sabemos cuándo sea, yo quisiera estar a este nivel, a la estatura del varón perfecto. ¿Cómo puedo estar a la estatura del varón perfecto? Me quito del pecado y me consagro a Dios. Es la única manera. ¿Y saben qué? Empiezo a estudiar, y Dios me va a revelar. Alguien por ahí me decía, no me acuerdo si era de esta iglesia, creo que no era de otra iglesia, me decía, ay hermano, pero eso es imposible. Nosotros vivimos en la carne, y pues la carne tiene que pecar. No. ¿Se acuerdan hace rato que yo les decía que era un hagios? Era aquel, miren, me voy a regresar a lo que era el hagios. Dice, físicamente puro. O sea, con mi cuerpo me tengo que purificar. Porque a veces, fíjense ustedes, dicen, no, pero una copita. ¿O qué más decimos? En cuestión de, tantito. No, yo creo que no. Yo creo que debemos de empezar a hacer nuestros hábitos alineados a lo que dice Dios. Ese era el cuerpo. Dice, moralmente sin mancha, es decir, el alma, nuestros sentimientos. ¿Cómo están nuestros sentimientos? ¿Los sentimientos están correctos?
o por ahí tienes a lo mejor todavía alguna situación que en tu alma no has podido sanar. Y luego dice, ceremonialmente consagrado, es decir, en mi espíritu. Me levanto, oro, y dice, oro en todo tiempo. No nada más a la hora de los alimentos, sino en todo tiempo. Entonces, si yo hago ese hagios, créanme que este crecimiento va a ser muy rápido. Y va a ser que el día que nuestro Señor llegue por nosotros, nos encuentre de una manera perfecta. Y nos encuentre, como dice su palabra, sin mancha y sin arruga. A eso se refiere cuando dice sin mancha y sin arruga. Que estés en tus tres partes, que estamos en esta tierra, en cuerpo, alma y espíritu, sin nada que nos tenga que reprochar el Señor. Así deberíamos de ser. Entonces, mis amados hermanos, esta es la palabra que hoy tenemos para ustedes, el Señor, la que nos dio. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Señor por esta palabra. Y pongámonos en nuestros pies, mis amados, y vamos a terminar con una oración.